Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Martínez. Estuve pensando mucho en cómo hacer este video y creo que la mejor opción es explicártelo como a mí me hubiera gustado que me explicaran Docker al inicio cuando estaba aprendiendo esta tecnología, ¿ok? Bueno, en primer lugar voy a hacer unos dibujos para que podamos entender qué es Docker y cómo funciona. Lo primero que te tengo que explicar de Docker es lo siguiente. Docker trabaja con contenedores. Un contenedor lo que se encarga es de lo siguiente. Ya que tú tienes una máquina en la cual tú vas a trabajar, tienes que establecer y entender lo siguiente. Docker se instala en tu máquina anfitriona y una vez que tienes esto, Docker te da la capacidad de crear software aislado. Esto quiere decir que lo que tú hagas dentro de esta caja que se llama contenedor no va a afectar lo que viene siendo tu máquina anfitriona, tu máquina local. ¿Por qué digo esto? Bueno, en algunos casos, cuando tú trabajas con sistemas operativos, en este caso con Linux, tienes que hacer ciertas modificaciones que afectan a tu máquina. Estas modificaciones no significa que es algo malo, significa que son modificaciones que son tiempo y que así como haces modificaciones para una configuración específica, cuando cambies esa configuración específica tendrás que volver a invertir tiempo, es decir, tienes que volver a configurar tu entorno cada vez que tú lo necesites para un proyecto distinto. En este caso no estamos hablando de dependencias o de versión o de versionamiento, ya que estamos hablando de un entorno de tu máquina. En este caso, Docker lo que nos permite es crear el contenedor en el cual vamos a tener el código que nosotros vamos a trabajar con la configuración que necesitamos aquí dentro. Esto quiere decir que si en tu máquina tienes una configuración ya establecida y quieres hacer esta modificación de tu máquina anfitriona, no va a alterar a tu contenedor porque está contenido desde adentro y todo lo que tú quieres que salga o entre tienes que establecerlo al momento de crear el contenedor. Y para esto hacemos lo siguiente. Ya que nosotros tenemos aquí un proyecto, en este caso yo voy a decir que voy a utilizar, supongamos, PHP, y dentro de este contenedor primero necesitamos saber cómo se crea un contenedor. En este caso necesitamos una imagen. Esta imagen podemos descargarla o crearla y para esto hacemos lo siguiente. Tenemos que establecer desde dónde se va a trabajar, desde qué base. En este caso, supongamos que voy a ocupar Ubuntu, ¿ok? Ya que tengo Ubuntu, tengo que hacer un archivo. Este archivo se llama Dockerfile. Este archivo es muy importante porque establece varias cosas que se van a encargar de hacer que se levante tu servicio cuando compartas este archivo o lo incluyas dentro de tu archivo, dentro de tu propio versionamiento, en este caso Git. Ahora, ya que tenemos esto establecido, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que decirle, ok, quiero que este contenedor, esta imagen, se crea a partir de Ubuntu. Tenemos que indicarlo en nuestro Dockerfile. Ya que tenemos eso, tenemos que entender una cosa. Nosotros tenemos que hacer la sincronización de código del proyecto. Eso nos indica lo siguiente. Primero, ya que tenemos establecido desde dónde vamos a trabajar, tenemos que decirle al Dockerfile, ok, ya que tengo la base, necesito que nosotros trabajemos con la siguiente configuración de PHP. En este caso puede ser que nosotros digamos, ok, yo quiero trabajar con la 5.6, ok. Ya que tengo esto, establezco aquí, quiero trabajar con la 5.6 y la instalo. Aquí cabe aclarar que esta es una forma de utilizar lo que viene siendo una imagen para trabajar PHP. Hay muchas formas y dependiendo de lo que tú quieras hacer, te va a ayudar una, te va a ayudar la otra mejor. Para este ejemplo vamos a hacerlo manual. Ya que tengo esta configuración de PHP, la 5.6,
requiero decirle, quiero que instales las siguientes dependencias, es decir, librerías que yo sé que mi proyecto necesite. Ahora, ya que tengo estas dependencias aquí, ok, quiero aclararte una cosa. Hasta ahorita solamente estamos escribiendo línea por línea qué es lo que nosotros vamos a ocupar. Todavía no estamos creando el contenedor. Primero hay que crear la imagen. Ok, tenemos la base, tenemos la versión de PHP y tenemos las librerías que necesitamos instalar. Ahora, ya que tenemos esto, necesito que se instale todo. Y ya que se instaló, necesito que Docker copie lo que viene siendo mi proyecto que está aquí. Este es mi proyecto. Necesito que lo copie a un contenedor. Este contenedor todavía no se crea, pero la ejemplificación va de esta forma. Yo necesito que Docker en esta línea sepa que va a copiar mi proyecto que está en mi máquina anfitriona y que lo pase a lo que es el contenedor. Ok, ya que tengo esta instrucción, voy a pasar a hacer lo siguiente. Puede ser que yo lo que necesite es exponer lo que viene siendo un puerto. En este caso puede ser que tú utilices Nginx, puede ser que tú utilices, no sé, Xsan, lo que tú requieras. En ese caso voy a utilizar Nginx y voy a decirle que dentro de la configuración de Nginx, por defecto te ocupa el puerto 80. Entonces le voy a decir en esta línea que vamos a exponer al puerto 80. Esto quiere decir que, así como yo les dije, que lo que yo hago en la máquina local no afecta el contenedor y lo que se hace en el contenedor no afecta a la máquina local, significa que si yo quiero que algo se vea afectado dentro de mi máquina, de mi máquina local o de mi contenedor, necesito establecerlo en el Dockerfile. Eso quiere decir que si yo quiero utilizar, supongamos, el puerto 80 de mi máquina y el puerto 80 de mi contenedor, necesito decirle a esta línea que exponga lo que viene siendo mi puerto 80. ¿Por qué? Pues muy importante esto. Si yo no establezco que va a exponer mi puerto o algún puerto del contenedor, cada vez que yo haga referencia a ese puerto no lo voy a poder tocar, porque necesito ser muy explícito en lo que sí puede hacer, en este caso de los puertos. Hay más cuestiones, pero en este ejemplo solo voy a tocar los puertos. Ya que tenemos esta parte de los puertos, lo siguiente que necesito es decirle, muy bien, ya que expusiste el puerto, analizamos que ya tenemos lo que es PHP, ya tenemos lo que es la versión, ya copiamos los archivos, ya tenemos el puerto. Falta una cosa, de momento no. En otros casos tendremos que ejecutar un comando para iniciar Nginx. Pero en este caso, la imagen que estamos utilizando, si no mal recuerdo, ya tiene por defecto levantado lo que es Nginx, así que no habría ningún problema. Si tú ocuparas, por ejemplo, en mi caso, yo ocupo Rails, necesito levantar el servidor. Si tú ocupas Laravel, necesitas levantar el servidor. Si tú ocupas Node, necesitas levantar el servidor. Si tú ocupas X lenguaje, tienes que saber si vas a necesitar levantar el servidor. En este caso, levantar el servidor se traduce, tienes que escribir la línea que corresponda a tu proyecto y ejecutando esa línea para que tu proyecto se ejecute y así tú puedas levantar el proyecto una vez que la imagen se crea. Ya que tengo todos los pasos que yo voy a utilizar para esto, falta una parte muy importante, que es crear la imagen. Muy bien, el Dockerfile como tal son instrucciones que nosotros vamos a decirle a Docker que siga y cada vez que esto se ejecute, para hacer un contenedor necesitamos hacer un build. El build es la imagen que nosotros vamos a ocupar para que nuestro proyecto funcione.
Ok, necesitamos ejecutar un comando de Docker, otras instrucciones para que haga el build y posteriormente se va a crear la imagen. Esta imagen, ya que la tenemos, supongamos que es esta, ya que la tenemos, tenemos que decirle a Docker, muy bien, ya que tenemos una imagen, quiero que ejecutes con Docker un container que va a utilizar esta imagen, que va a juntar los puertos. Esto quiere decir que si yo voy a utilizar el puerto 80 de mi contenedor, tengo que decirle qué puerto voy a utilizar de mi máquina anfitriona. En este caso, ¿por qué comento esto? Bueno, si tú le dices a un contenedor que va a exponer un puerto, también necesitamos decirle a Docker, bueno, tenemos un puerto expuesto, ¿lo queremos ocupar? Pues sí, ok. ¿En qué puerto vas a contestar o a escuchar ese puerto para que, digamos, se haga una sincronización? Es decir, cuando se entra el puerto de mi máquina, Docker lo que va a hacer es redirigirlo al puerto que corresponda hacia el puerto 80. Entonces, ahora lo que necesitamos es decirle aquí, por ejemplo, decirle, ok, del puerto 80 de mi máquina, lo voy a sincronizar al puerto 80 del contenedor. Puede ser que yo quiera ocupar el puerto 81 y es válido. Aquí hay una cosa importante que decir. Si tú vas a ocupar puertos, tienes que asegurarte primero que los puertos no estén ocupados. Si están ocupados, el servicio no se va a levantar o en otro caso, no se va a poder crear. Muy bien. Ya que tenemos estos pasos, es muy importante saber que ya que tienes esto arriba, el contenedor se crea. Eh, para llegar un poquito más a fondo, cuando nosotros hacemos build, se ocupa este Dockerfile. Este Dockerfile como tal se puede leer a que cada instrucción es una capa. Cada capa que nosotros creamos, si se modifica, por ejemplo, la capa donde copiamos los archivos, porque se crearon nuevos archivos, si teníamos, por ejemplo, es algo hipotético, 5 archivos y yo creo un sexto archivo, cuando yo vaya a volver a generar la imagen, Docker lo va a detectar. Ojo, una cosa es crear y otra cosa es crear un contenedor y otra cosa es hacer el build de una imagen. ¿Por qué digo esto? Porque si tú ya creaste una imagen y creas un contenedor apuntando a esa imagen, no importa que tu proyecto digamos, tenga modificaciones, hasta que tú recrees la imagen va a pasar lo siguiente. Ya que en este caso tenemos de 5 archivos, pasamos a 6, y en la capa, supongamos, en la capa 3 hacemos que se copien los archivos de tu proyecto hacia el contenedor, ya que estas instrucciones se guardan y Docker tiene la capacidad de saber, ok, voy a ejecutar supongamos, las 8 instrucciones, sí, la primera vez. A la segunda pregunta, ok, la primera capa, ¿sufrió modificación? No. ¿Qué era? La imagen base del proyecto, no sufrió modificación. Segundo, ¿se agregó una nueva librería? No, ok, seguimos con la siguiente instrucción. En este caso, las instrucciones, cada vez que tú modificas una instrucción de lo que está, de lo más alto a lo más bajo, se modifica en cascada, o mejor dicho, se actualiza. En este caso, ya que tenemos aquí esta instrucción de que las librerías que se instalen siguen siendo las mismas, no se modificó, se sigue guardando la instancia. Ahora, paso a la siguiente instrucción que decía instálame PHP tal, sigue igual. Ahora, si yo le digo copia los archivos de aquí para acá, se modificó porque pasamos de 5 a 6 archivos. Ok, de aquí para abajo requiero que se actualice todo. Ahora, ya que tenemos la instrucción todas las instrucciones refrescadas, las capas, se vuelve a crear la imagen. Y ahora, ya que tenemos esto, podemos crear una nueva imagen o sobreescribir la imagen que ya teníamos. Cualquiera de las dos opciones es viable. Y ya que tenemos esto, volvemos a ejecutar sobre crear un nuevo contenedor o modificamos el contenedor que ya teníamos.
En este caso, sobre lo que tú quieras hacer. Ahora, ya que tenemos esto, en teoría ya tenemos un poquito más claro que es una imagen, que es el conjunto de instrucciones. Cuando una instrucción sufre alguna modificación, se refresca de esa instrucción para abajo todo. Por eso es muy importante saber qué archivos se van a estar modificando para que cuando tú hagas un build de nuevo sobre esa imagen, no se recree todo desde lo más alto, sino entender qué archivos son los que tú necesitas tener lo más bajo posible para que no se esté recreando toda la imagen, solamente esos cambios pequeños. En este caso, ya que tenemos esto, dentro de las instrucciones, lo que les dije es de los puertos, es una opción cuando, o mejor dicho, es un camino cuando nosotros estamos trabajando con puertos y en este caso web. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, lo que viene siendo código, yo puedo copiar el código de mi proyecto al contenedor y ahí queda, pero también es algo muy importante saber que cuando nosotros copiamos también podemos hacer un binding, es decir, lo que pase dentro del contenedor se va a refrescar en el proyecto. Por eso es muy importante saber que ya que tenemos esto dentro de las instrucciones, cuando creamos el contenedor tenemos que decirle que de nuestra máquina anfitriona tenemos que sincronizar lo que viene siendo el código del proyecto con el código que está en una carpeta dentro de nuestro Dockerfile. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque donde nosotros copiamos el código del proyecto, ahí es donde vamos a hacer la sincronización para que lo que se modifique dentro del contenedor del proyecto, dentro de esa carpeta, dentro de nuestra área de trabajo, se copie a nuestro proyecto en la máquina local y lo que está en la máquina local se pase al contenedor, es decir, se está actualizando la información de lo que está dentro para afuera y lo que está afuera para adentro. Entonces, aquí estamos teniendo en cuenta que esta modificación tiene un área controlada, no está alterando nuestra máquina más para lo que nosotros sí le decimos que puede modificar. Ahora, ya que tenemos esto, tenemos en claro que Docker nos ayuda para trabajar de una mejor manera todo esto. Ahora, esto puede sonar muy fácil, pero si yo voy un poquito más allá, ahora, ya que tengo esto, supongamos, voy a trabajar con la versión 5.6 de PHP y ahora yo tengo otro proyecto porque soy freelance y ocupo la versión 7. Y ahora yo vuelvo a ser freelance y ocupo la versión 5.2 de PHP. Y ahora resulta que ya estoy utilizando otra versión de PHP 7.1 y por alguna extraña razón ahora ocupo otra versión de PHP y ahora es la versión N. ¿Ok? Si nosotros seguimos el ejemplo que di, cada vez que nosotros creamos un contenedor, ese contenedor tiene instrucciones específicas sobre una versión de PHP, sobre una configuración y sobre qué librerías va a ocupar. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos nuestra máquina así? Supongamos, primero instalo la versión 5.6 de PHP. Ahora voy a ocupar la versión 5.2 y ahora voy a utilizar la versión 7.0 y ahora voy a regresar a la versión 5.2 y ahora voy a utilizar la versión 7.1 y ahora es la versión N. Ok, esto que pasó aquí es lo que puede llegar a suceder si tú tienes varias configuraciones en tu sistema. Obviamente este es un ejemplo que está un poquito o muy exagerado, pero es una realidad. Docker, ¿en qué nos ayuda? Muy bien. Docker nos permite crear
en espacios aislados ciertos proyectos en el cual van a tener una configuración específica. Y esta configuración específica jamás se va a modificar al menos que yo lo requiera. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en lugar de estar haciendo cambios sobre mi máquina anfitriona, lo único que tengo que... Uy, no. Ahora, ya que yo tengo mi máquina aquí local y yo no quiero corromperla, Docker me facilita este proceso de la siguiente forma, tal cual como se los expliqué. ¿En qué me ayuda? Muy bien, ya les expliqué con un ejemplo práctico cuando tenemos diferentes versiones. Probablemente alguien me va a decir, oh, es que también tenemos, por ejemplo, el control de versionamiento sobre las versiones. En este caso yo lo trabajo con Ruby, donde tengo diferentes versiones de Ruby. Entonces, ¿qué pasa aquí? Muy bien, no solo Docker nos ayuda para tener lo que viene siendo contenedores aislados en el cual nuestro software va a trabajar de manera segura y fácil. Ahora, también nos ahorra algo muy importante, que a veces lo pasamos de largo y es muy importante, que es el tiempo. Cada vez que tú haces esta configuración, inviertes tiempo. Aquí inviertes tiempo, aquí, aquí, aquí y acá. ¿Ok? Ahora, aquí, si tú te pones a contar cuántas veces tú inviertes tiempo en configurar y en el desarrollo, probablemente en configurar no tengas tantos problemas si ya tienes experiencia en estas configuraciones, pero lo que sí se te va es el tiempo, porque tienes que hacer configuraciones para las diferentes versiones. En este caso de PHP, puede ser Ruby, puede ser Python, puede ser lo que tú ocupes. ¿Qué es lo que nos facilita Docker? Es que Docker lo instalamos en nuestra máquina, hacemos las configuraciones y estas configuraciones, que son contenedores, se guardan en un archivo pues que es el Dockerfile. ¿Ok? Ahora, ya que tengo este Dockerfile, voy a ponerle aquí la F, Dockerfile, nada más si yo tengo otro proyecto nuevo en el cual yo voy a tener la versión 5.6 y yo ya sé qué dependencias voy a ocupar, pues el archivo que tengo acá arriba, este archivo que ocupé aquí, lo voy a pasar para acá y ya tengo todo listo. Y si yo quiero hacer ahora, ocupar en un nuevo despliegue otra versión de PHP y ya sé cuál es la configuración exacta en un proyecto, pues lo paso aquí. Y si yo tengo un nuevo proyecto, pues lo paso para acá, porque ya tengo archivos configurados de mi propia autoría. ¿Qué pasaría si tú dices, ok, necesito un archivo que no tengo? Bueno, lo podemos buscar en la documentación de Dockerfile, perdón, de Docker, y probablemente ahí está, porque Docker tiene una amplia comunidad que te puede apoyar en esto. En este caso puedes visitar la página oficial, te la voy a dejar abajo en los enlaces, y te puedes asesorar en qué imágenes existen, en el cual tú ya no tienes que crear todo desde cero, simplemente utilizar. Por ejemplo, yo te expliqué que ocupamos en el ejemplo una versión con Ubuntu, instalamos, configuramos y después copiamos el proyecto. Y lo que les dije, bueno, existen otras versiones que nada más tienen, por ejemplo, yo quiero ocupar la versión 5.6 de PHP, nada más ocupo la imagen base, ya no es la de Linux Ubuntu, ahora es la imagen base, es la de PHP 5.7. ¿Qué tiene la imagen base de PHP.57? Bueno, vas a Docker, a Docker Hub, si no mal recuerdo. Ahí les dejo el enlace abajo. Y preguntas qué imágenes de PHP tienen. Te van a decir todas las imágenes que existen.
esas imágenes ya están configuradas para que tú las ocupes. En este caso existen las imágenes, digamos, base o normales, y existen unas que se llaman, por ejemplo, PHP Alpine, que son imágenes, digamos, con cierta seguridad que te protegen al momento de hacer un despliegue a producción. Tienen otra configuración que no es la habitual, pero están concentradas en producción. ¿Ok? No voy a entrar tanto en detalle aún, pero esta es mi explicación. Ok, ya que tenemos la versión 5.6 como base, si tú quieres saber qué tiene, vas a ver el Dockerfile de esa imagen cuando vas a descargarla, perdón, cuando vas a Docker. En este caso, las imágenes cuando tú las vas a ocupar se descargan de Docker. En este caso descargamos la imagen 5.6 y después le decimos, quiero que copies esto, quiero que copies esto y quiero que hagas expongas el puerto 80 y ya es todo. Y ahora, si quiero ocupar, por ejemplo, la versión 7.0, pues le digo, ok, ocupa la versión 7.0 y haz lo siguiente y ya. Y eso sería todo. Y ahora yo reduje aún más el tiempo en el que yo estoy configurando el propio Docker, porque ya hay algo hecho. Obviamente esto no se los dije al inicio, porque quería que vieran que aún así ocupando Docker para optimizar ciertas tareas, Docker también nos provee ayudas extra. Ahora, ya que tengo esto, yo nada más necesito saber que Docker lo voy a instalar y voy a crear estos contenedores de esta forma y yo ya no estoy ocupando tanto tiempo en configurarlo más que una vez. Ahora, otra cosa importante, Docker, por si alguien ve esto y le gusta WordPress, Docker también tiene imágenes con WordPress. Docker también tiene imágenes con bases de datos, MySQL, con Postgre. También tiene para Redis. Si no me acuerdo, también tiene para Scikit. También tiene, o sea, tiene muchas variaciones que tú puedes consultar. Probablemente estaría muy difícil que no exista una imagen ya hecha de una opción viable para lo que tú quieres hacer y ya. Y la otra observación es que si tú vas a ocupar una imagen base, tú también le puedes instalar lo que son tus librerías y no solo librerías de, por ejemplo, dependencias, también sistemas, también programas que tú ocupes. O en este caso solamente me estoy basando todo por Linux y en este caso todo se instala por terminal, así como tú instalas por terminal un programa, también lo vas a hacer con el Dockerfile, vas a poner la instrucción, lo instalas, se instalan las dependencias, todo lo que necesites y ya tienes tu programa ahí. Eh, Programa puede ser para generar PDFs, una librería, algo que tú ocupes, o sea, algo en concreto. Ahora, bueno, creo que con esto ya te convencí para que le des una oportunidad a Docker. Y si es así, bueno, déjamelo en los comentarios. Cualquier cosa, aquí estamos. Si tienes alguna duda o inconveniente, bueno, creo que esta manera de explicar me gustó con los dibujitos. Déjame ver, déjame, bueno, y creo que esta manera de explicar con el pincel me entretuvo mucho. Así que cualquier duda o comentario puedes dejarlo abajo. Y si te gusta mi explicación rayando aquí, pues déjalo también. Y bueno, gracias por tu atención. Creo que sería todo y nos vemos hasta la próxima. Chao.